A Lucía le bastó entrar al lugar para sentirlo. No fue una palabra. Fue el cambio en el ambiente, casi imperceptible, como si algo se tensara apenas cruzó la puerta. Las miradas no se quedaron mucho tiempo, pero fueron suficientes. Una se desvió rápido, otra se sostuvo apenas un segundo de más. Ese gesto breve que no acusa directamente, pero tampoco acoge. Lucía sonrió por costumbre. Siempre lo hacía. No porque estuviera bien, sino porque había aprendido que una sonrisa evita preguntas, o al menos evita que duelan tanto. Nadie le preguntó cómo estaba. Nadie quiso saber de dónde venía, pero todos parecían saber quién era. O mejor dicho, quién creían que era. Mientras avanzaba, escuchó su nombre pronunciado en voz baja, no con cariño, con esa mezcla de curiosidad y juicio que no necesita pruebas. La habían reducido a una historia contada a medias, a un error repetido sin contexto, a una versión incompleta que no incluía sus noches sin dormir, ni sus dudas, ni todo lo que había tenido que cargar sola. Lucía se sentó y cruzó las manos. Sintió ese nudo familiar en el pecho, ese que aparece cuando sabes que te están mirando, pero no te están viendo. Cuando hablan de ti como si no estuvieras ahí, como si tu presencia fuera secundaria frente a la idea que ya formaron de ti. Pensó en explicarse, en defenderse, en contar su verdad con detalles, con razones, con todo aquello que nunca preguntaron. Pensó en levantar la voz y decir, no soy eso que creen. Pero estaba cansada de justificarse, cansada de demostrar que no era la versión que otros habían construido, cansada de luchar contra opiniones que nunca nacieron del interés, sino del prejuicio. Recordó cuántas veces había sido juzgada por decisiones que tomó sobreviviendo, por mantenerse en pie cuando todo dentro de ella se estaba cayendo, por no verse lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente frágil. Siempre demasiado algo, siempre insuficiente para alguien. Esa noche, al llegar a casa, se sentó en la orilla de la cama. Apagó la luz. El silencio llenó el cuarto. Y por primera vez en el día dejó caer la máscara. Duele, susurró. Duele que hablen sin conocerme. Duele sentir que ya decidieron quién soy. El silencio no respondió con palabras. No hubo explicaciones. No hubo defensa. Pero algo dentro de ella se aquietó. Como si no estuviera tan sola como había creído todo el día. Lucía entendió algo despacio, sin frases bonitas. No todos los juicios merecen respuesta. No todas las miradas tienen autoridad para definirte. Hay opiniones que nacen del miedo, de la herida, de la confusión de quien las lanza. Esa noche no decidió endurecerse. No decidió volverse indiferente. Decidió descansar, dejar de cargar lo que no le pertenecía. Y aunque el juicio de otros no desapareció, por primera vez pesó un poco menos. A Marcos no lo juzgaron en voz alta. Eso habría sido más fácil. Lo juzgaron con gestos, con comentarios que se detenían cuando él llegaba, con risas que no sabían explicar de qué se reían. Al principio pensó que exageraba. Siempre intentaba darse el beneficio de la duda. Tal vez estoy sensible, se decía. Tal vez no es conmigo. Pero el cuerpo sabe antes que la mente, y el suyo empezó a tensarse cada vez que entraba a ese lugar. Marcos había aprendido a observar. Notó cómo las conversaciones cambiaban de rumbo cuando él se acercaba. Cómo ciertas miradas lo recorrían rápido, como buscando confirmar algo. Cómo algunos ya lo trataban como si lo conocieran, aunque jamás le hubieran hecho una sola pregunta. Habían escuchado una versión, una sola, y con eso les bastó. No sabían de sus intentos por hacerlo mejor. No sabían de las decisiones que tomó cuando no había buenas opciones. No sabían de las veces que se tragó el orgullo para no perderlo todo. Pero aún así, opinaban, Marcos intentó mostrarse tranquilo, hacer lo correcto, ser amable. Pensó que con el tiempo la verdad se notaría sola. Pero el tiempo pasaba y el juicio seguía. Había noches en las que repasaba conversaciones en su cabeza. Se preguntaba en qué momento se había torcido la historia. En qué punto alguien decidió que ya sabía quién era él. El cansancio no venía del trabajo. Venía de sentirse observado, de cargar una etiqueta que no eligió, de caminar con cuidado para no confirmar algo que nunca fue cierto.
Una tarde, al llegar a casa, se quedó sentado en el coche con el motor apagado. No quería entrar, no quería hablar, no quería seguir sosteniendo esa tensión invisible. Apoyó la frente en el volante y cerró los ojos. Por primera vez se permitió admitirlo. Le dolía. Le dolía que lo juzgaran sin conocerlo. Le dolía sentir que su nombre ya venía acompañado de una historia que no era suya. En ese silencio, entendió algo difícil. No siempre puedes limpiar tu nombre en la mente de otros. No porque no valgas la pena, sino porque algunos no quieren escuchar versiones nuevas. Esa noche, Marcos no tomó decisiones grandes. No confrontó a nadie, no escribió mensajes largos. Solo decidió algo pequeño pero profundo. No iba a vivir intentando convencer. No dejó de ser quien era, pero dejó de cargar la mirada ajena como si fuera una verdad. Y aunque el juicio siguió existiendo, ya no ocupaba todo el espacio dentro de él. A Sofía no la juzgaron una sola vez. La juzgaron durante años, no siempre de frente. A veces fue en forma de consejos que nadie pidió. Otras, en silencios incómodos, en invitaciones que dejaron de llegar, en miradas que parecían decir, ya sabemos cómo eres. Ella también pensó, al principio, que el tiempo lo arreglaría. Que si seguía siendo constante, amable, correcta, algún día alguien preguntaría su versión. Pero ese día nunca llegó. La historia sobre Sofía se fue contando sin ella presente. Cada persona le agregó algo, un detalle inventado. Una intención que nunca tuvo, una conclusión sacada desde fuera. Y lo más doloroso no fue el juicio en sí, sino darse cuenta de que ya no querían conocerla. Ya habían decidido. Sofía empezó a encogerse, a medir sus palabras, a pensar 2 veces antes de reír, 3 veces antes de hablar. No quería dar razones, no quería confirmar nada, aunque no supiera exactamente qué. Una noche, mientras ordenaba papeles viejos, encontró un cuaderno. Era suyo de años atrás. Lo abrió sin pensarlo. Ahí estaba ella. Sus palabras, sus dudas, sus sueños escritos, con una honestidad que había olvidado. Y lo entendió. Había pasado tanto tiempo intentando corregir la imagen que otros tenían de ella, que había empezado a perder contacto con quien realmente era. Cerró el cuaderno y se quedó en silencio. No triste, no enojada. Solo cansada, cansada de explicarse, cansada de cargar versiones ajenas, cansada de vivir bajo un juicio que nunca pidió. Esa noche no tomó decisiones visibles, no hizo anuncios. No puso límites en voz alta, pero algo cambió. Decidió dejar de vivir desde la defensa. Dejó de justificar cada paso. Dejó de pedir permiso para ser. Entendió que algunas personas nunca cambiarían de opinión. No porque ella estuviera equivocada, sino porque aceptar la verdad les obligaría a reconocer que juzgaron mal. Y eso no todos están dispuestos a hacerlo. Sofía volvió a escribir en el cuaderno. No para que alguien más lo leyera, sino para recordarse quién era cuando nadie la estaba mirando. El juicio no desapareció, nunca lo hace del todo, pero perdió poder, porque cuando sabes quién eres, las voces externas ya no mandan. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió algo parecido a la paz.